Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es momento de compartir. Seguimos en esta situación de estar en casa. Quiero que me compartas cómo te sientes. Para mí es bien importante que tú me compartas cómo te sientes hoy y sobre todo que es el momento para ir identificando las emociones que se nos están manifestando en nuestro aquí y nuestro ahora. Tenía días queriendo compartir, de hecho he estado compartiendo algunas transmisiones en vivo que nos dan en el grupo de Líderes Corazón, para que vayamos teniendo más herramientas desde casa, que es ahorita lo que se va a dar las redes de mercadeo a través del siglo XXI, que son importantes. Bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre la cuestión de la educación financiera. Si nos vamos a nuestras historias, vemos que en las escuelas no tenemos en la currícula de planes y programas una materia o una asignatura que hable sobre educación financiera y cómo los seres humanos podemos irla trabajando, sino todo lo contrario. Crecemos con creencias limitantes en nuestro pensamiento, pero también vamos repitiendo patrones de los que vamos viviendo o vivimos en nuestra infancia. Todo tiene que ver con creencias o creencias transgeneracionales, y es bien importante que identifiques cómo es tu historia antes de haber llegado a este mundo. Voy a mostrar, por aquí lo tengo, aquí está. Cómo debemos de ir trabajando esta cuestión, de ir quitando estas creencias limitantes sobre el dinero. ¿Cuántas veces te dijeron en casa cuando tú pedías un helado? No, porque no hay dinero. ¿Qué crees? ¿Que trabajo nada más para estarte comprando cosas? Hay otras necesidades. La comunicación que nuestros padres y nuestros ancestros utilizaban, pues no era la adecuada. No era la adecuada porque no tenían el conocimiento. Pero ahorita nosotros podemos ir haciendo ajustes en nuestro aquí y en nuestro ahora. ¿Qué te voy a pedir? Bueno, yo afortunadamente tengo la fortuna, aquí lo voy a mostrar. Este es mi árbol genealógico, ahí está el tronco, están las ramitas y está actualizado hasta la generación donde está mi guerrero. Hay que actualizarlo, esta parte, pero primero voy a identificar mamá y papá. ¿Qué creencias limitantes tenían ellos? ¿Cómo fueron educados? ¿Cómo fueron formados? ¿Cómo fue su historia? Porque es bien importante conocer la historia, inclusive los secretos que hay en casa. En cada familia hay secretos que luego de repente nadie habla de ellos y los guardamos así como que nadie se entere. Pero esos secretos en otra generación se manifiestan repitiendo la historia. Entonces, ya que tengo identificado lo de mamá, papá, me voy a ir a una generación más atrás, que vendría siendo los abuelos de tu linaje. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que llevaron la relación? ¿Cuántos hijos? ¿Cómo los formaron? ¿Cómo los educaron? ¿Qué estudiaron? Que es bien importante tener identificada esa parte. Y después nos vamos a ir con los tatarabuelos a identificar esta parte, porque se van creando vínculos consciente o inconscientemente, se repiten patrones que se realizaron o que se llevaron a cabo o se ejecutaron, incluyendo de si hubo abuso, alguna violación. También es importante identificar, porque a veces nos preguntamos por qué tengo este actuar ahora, por qué estoy viviendo esta situación, por qué es mi vida así, por qué el dinero, incluyendo las finanzas, por qué el dinero no me rinde,
porque llega el dinero, así como llega el dinero, ¡fum!, se va el dinero. Entonces vamos a ir viendo. También es identificar cuáles son los vínculos que hay o qué bloqueos hay en nuestro aquí y en nuestro ahora. Y ahí es cuando surgen también las lealtades invisibles que podamos tener. Ya que identificamos esto, voy a compartir un poco lo que es mi historia. Recuerden que yo siempre comparto y lo voy relacionando con nuestra empresa y con los aprendizajes. Todo en nuestra vida es aprendizaje. Yo no tenía una educación financiera. Yo puedo decirles que no fuimos una familia que carecimos de cosas, sino todo lo contrario, nos iban dando nuestros papás dependiendo de nuestras necesidades que íbamos teniendo, incluyendo cuando ya nos empezaron a formar. Lo que yo honro y agradezco es los padres que tengo aquí en mi ahora. Y creo que si volvieran a ser, pues agradecería volverlos a encontrar. Nos educaron con valores, unos valores que tenemos bien sólidos y que nos ha hecho de una de otra forma, a mis hermanas y a mí, hacernos responsables. ¿Qué más pasa? Fíjense bien. Nosotros, de hecho, nos dieron la oportunidad de estudiar donde nosotros quisiéramos, la escuela que quisiéramos. De hecho, yo estuve en escuelas de paga, porque ellos tenían la posibilidad de estarnos, pues, formando. Y una de las creencias o que siempre nos manejaron o que nos dieron, inclusive cuando yo era muy chica, yo escuchaba a mi abuelo paterno decir que lo único que les iba a dejar a sus hijos de herencia era la formación, una carrera, una profesión o algún oficio donde ellos se pudieran realizar y valer por sí mismos, porque dinero no había, que el dinero era para cubrir necesidades también, pero para vivir y cumplir algún otro gustito. Eso por un lado. Cuando yo me caso, créanme que para mí honro esa parte de mi vida, porque sigo conservando mi esencia, pero el aprendizaje que me dejó, créanme que, wow, no lo cambiaría, porque me hizo una persona con más conciencia y más responsabilidad, en el sentido de que todas las decisiones que yo tomara iba a haber una consecuencia tanto positiva o negativa. Es ahí donde yo empiezo a integrar esta parte. Cuando yo salgo de casa, cuando decido divorciarme, dejar al padre de mi hijo, créanme que fue la parte una parte oscura de mi vida, que yo le llamo el hoyo negro, que de ahí aprendemos, porque mis finanzas estaban totalmente desplomadas. Una cosa es el aspecto físico y lo que yo puedo proyectar hacia los demás y que la otra gente puede ver, pero la realidad de cómo está la persona, solamente la persona lo sabe. Se nos va a estar yendo un poco el internet, estamos en casa, se saturan redes sociales, pero aquí estoy compartiendo. Ahí fue cuando aprendí a hacer ajustes en mi vida. Financieramente, veías mi cuenta bancaria, no tenía nada. O sea, no tenía ni para un gasto emergente. Llega a mi vida Oriflame, nuestra empresa, tu empresa, en la cual aquí fui aprendiendo un poquito y me fue ayudando a ir cubriendo gastos que se me iban presentando también emergentes, porque yo venía con una deuda de más de $500,000, un hijo de casi 4 años que regularmente luego se enfermaba y decía, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? No llevaba ni pensión. Mi sueldo pues venía con muchos descuentos, tenía que pagar renta, cubrir otros gastos de traslados de gasolina. Entonces era un caos toda mi vida. Ahí fue cuando empecé a leer el primer libro que me fue un poquito dando ese orden, que es La magia
del orden que la semana pasada se los compartí, y que es bien importante que tú te apalanques y que busques los apoyos para que puedas ir saliendo adelante. A mí me ayudó para voltear a ver hacia adentro de mí, qué estaba pasando, qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Yo tenía que tomar decisiones con acciones urgentes, inmediatas. A la vez, aparte de tomar esas acciones inmediatas, me ayudó de no tener un duelo como tal, porque me enfoqué en mi crecimiento y me enfoqué en que yo tenía que resolver varias situaciones y que los acreedores no esperan, y que mi hijo tenía que comer, que yo tenía que comer, teníamos que vestir, teníamos que calzar, y empezaba a resolver esta parte. Un día que llegué a casa de mis papás, me acuerdo que mi hermana vino de visita y le regala un libro a mi papá. Y yo dije, wow, me acuerdo que le dije, papá, ¿me lo prestas? Ese libro me lo devoré, así como tal me lo devoré, porque yo estaba buscando con qué apoyarme o qué herramientas para ir pudiendo salir adelante. Y la primera fase que me encuentro en el libro era, sí se puede. Y nos hablaba sobre estrategias de ahorro. Dentro de estas estrategias de ahorro, bueno, nos manejaba de que no lo dejes, al último, haz el hábito de empezar a ahorrar. Y dentro de ese hábito también me acuerdo que decía que si tenías deudas, las empezaras a clasificar de mayor a menor. ¿Qué te quiero decir de mayor a menor? Que si tú tienes deudas donde estás pagando un interés más alto, es la primera que tú tienes que empezar a pagar, porque también ahí tienes fugas de dinero. Mientras más alto el interés y donde te llegues a atrasar, pues ¿qué crees? La deuda se te va a incrementar, no al doble, sino al triple. Y era como lo empezaba yo a integrar en mi ser. Y también nos manejaba de que teníamos que hacer metas y tomar plazos. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero comprar? ¿Una casa? ¿Qué quiero comprar? Quiero viajar inclusive. ¿Cuánto me cuesta? Ver el valor real de cuánto me cuesta. Y luego era realmente cuánto quiero lograr eso que me estoy proponiendo en mi aquí y en mi ahora. ¿Qué voy a hacer para poderlo lograr? Y decía, nunca dejes de soñar. También algo importante que nos manejaban, bueno, era buscar cajas de ahorro donde tú como persona empezaras empezar a ahorrar, para que empezaras a tener un fondo de emergencia. ¿Cuántos de nosotros como ciudadanos no tenemos un fondo para una emergencia? Se nos llega a pasar una situación de enfermedad con los hijos, incluyendo contigo, andas hasta consiguiendo dinero porque no lo tienes, porque no tenemos ese hábito, esa formación financiera que nos tuvieron que haber dado y que nosotros también tenemos que integrar. Y nos manejaba también sobre las fugas. ¿Cuántas fugas tenemos? Yo creo que ahorita es nuestro momento ideal, ahorita que estamos en casa, que no estamos saliendo, que no estamos haciendo las actividades cotidianas que realizamos en nuestro día a día, y ver las fugas, porque también una fuga de dinero es ¿cuántas veces voy al cine? ¿Cuántas veces salgo con las amigas? ¿Qué tan espléndido soy con terceras personas? Y ahí también puedo identificar que es una fuga de dinero grande que puede impactar a mi economía. ¿Y cuántas veces vas y si no tienes, das el tarjetazo? E ir identificando, yo me acuerdo que cuando iba a las tiendas, yo siempre he comprado lo que me gusta,
pero decía ahí el manual, decía el manual, porque así se llama tu primo. Está mi campeón revisando el árbol genealógico, me está preguntando sobre eso. Así se llama tu primo, mi amor. Así, Luis Antonio. Bueno, entonces ya, después de suele pasar cuando uno comparte en vivo. Y también hay que atender a la parte de los hijos porque estoy compartiendo algo que a él le llamó la atención. Entonces, regresándome al tema, era decir yo, ¿realmente lo quiero o lo necesito comprar? Ir identificando estas dos partes, para mí me costó muchísimo trabajo. Entonces iba a los centros comerciales y luego veía de repente una blusa y decía, wow, me gustó. Y ya me tocaba trabajar la parte, ¿lo quiero o lo necesito realmente? Si lo necesito, pues es algo que está dentro de mis gastos porque es una necesidad. Pero si no lo necesito porque lo quiero, va a ser un egreso donde voy a estar tirando ese dinero y no me va a ser funcional porque tengo que cubrir también otras necesidades. En nuestra casa ahorita que estamos, si tienes focos de luz prendidos y tienes luz clara y no lo necesitas, yo te recomiendo apágalo. Ahí vas a tener mucho ahorro. Si tienes cosas conectadas que no la estás utilizando, desconéctalas, no pasa nada. Ahí vas a tener un ahorro también en tu economía a la hora de que llega de pagar los servicios, pues ya no vas a pagar la misma cantidad. Hacer un inventario de lo que tenemos en casa, también inclusive en el librito que les compartía de la magia del orden, también viene esa parte. Y sobre todo es planificar, planear. En la vida siempre vamos a planear, todo lo que vamos a hacer debe de llevar un objetivo, una meta, un orden con una dirección. Entonces, es tu primo Tony. Entonces, regreso al tema, chicos. Ya que hago esta planificación, también debo de ver qué voy a hacer y qué voy a invertir. Cuando yo doy una reunión de oportunidad, yo inicio siempre con esta parte de identificar. Primero, qué es lo que nos va a mover en nuestro aquí, en nuestro ahora, y si tenemos un sueño que lograr o sueños que no hayamos logrado de nuestra adolescencia, en nuestra juventud o en nuestra vejez, algo que se nos quedó y que quisiéramos lograr. La otra parte es, les proporciono una hoja y primero es identificar realmente cuánto es lo que yo gasto. El gasto de los ingresos que yo tengo, de mi aquí y de mi ahora, quitando lo que nos descuentan sobre nos descuentan sobre el impuesto sobre la renta, que son descuentos legales, como la seguridad social también. Ya que tengo cuánto gano, ahora sí viene la parte mágica, identificar cuáles son mis egresos. Cuando yo comparto con las personas esta parte, créanme que les cuesta mucho trabajo y vemos que tenemos más fugas dentro del rubro de los egresos que ingresos, que vendrían siendo también la cuestión de activos y pasivos. Esta parte nos está fallando mucho. Ahorita yo te invito que tenemos esta pausa de ir identificando realmente cuánto es lo neto y cuánto es lo que necesito para cubrir esas necesidades básicas primero, como es la alimentación, la vestimenta, cubrir necesidades como inclusive alguna enfermedad, y cuánto es lo que nos estamos ahorrando ahorita que estamos en casita al no salir tanto y cumplir compromisos sociales, porque esos también los tenemos que planificar. Se nos hace fácil decir sí,
Y aquellos que manejan tarjetas de crédito, a la hora del pago, pues oh sorpresa, no tienen ese pago, no tienen ese dinero para pagar, y ahí es cuando tienen otra fuga con los intereses. Somos frecuencia, y como frecuencia también llamamos las cuestiones de que a veces no pagamos, chicos. No pagamos compromisos que tenemos, se nos hace fácil pedir, pero si en este momento estás atravesando por una situación difícil, habla con tu acreedor y pacta un plazo para que lo puedas pagar. Pero también conozco gente aquí en mi ahora que se les hace fácil y luego tienes que estar detrás de ellas. Están viviendo un estilo de vida que no les corresponde, porque lo pueden tener, siempre y cuando tú tengas integrado la cuestión de qué tipo de estilo de vida, pero también la magia no surge de la noche a la mañana. ¿Qué necesitamos? Bueno, formar hábitos, empezar haciendo ajustes, no conectarte con esas frecuencias negativas. Yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo que no veo televisión, de verdad no veo. Ya si voy a un lugar y está prendida la tele, pues me toca escuchar, pero no es algo que yo tenga formado. También aquí como mexicanos, ¿cuánto dinero gastan en los refrescos a la hora de la comida? Ese es un ingreso importante donde tú puedes hacer, en lugar de comprar el refresco, pues puedes prepararte un agua fresca con fruta fresca, y eso todavía les va a servir más a nivel salud a tu familia que un refresco. Yo tengo ya rato que no tomo refresco, de verdad lo tomo por necesidad cuando voy a un lugar y no encuentro agua, o que estoy hablando mucho y no hay agua. Pero es algo que yo empecé a hacer ajustes aquí en mi ahora. La sal que yo consumimos aquí en casa es la sal del Himalaya. A utilizar el aceite de coco orgánico, como el azúcar de coco orgánica. Son ajustes que empezamos a hacer, como formar hábitos, como también es el agradecerme aquí y mi ahora, y también empezar con respiración y la meditación, que son bien fundamentales. Esta es la primera parte de lo que te estoy compartiendo, de cómo empecé a salir y cómo pagué en 4 años más de $500,000 de pesos. Que sí, de repente me tocaba apoyarme un poquito. En una ocasión una hermana me hizo favor de prestarme cierta cantidad y le dije en tal fecha, y me programé, me puse metas y en tal fecha lo pagué. No fue fácil, pero no hay imposibles en la vida, siempre y cuando tú te vayas programando y no dejar que el miedo te apanique, o llorar y soltarte llorar y qué voy a hacer y qué voy a hacer y qué voy a hacer. Me acuerdo en una ocasión que mi mamá decía que ella no sabía realmente cómo eran mis finanzas. Me acuerdo que me puse a sacarle todos mis egresos, todas las cuentas, y un tiempo también me suspendieron el sueldo de la segunda plaza. Entonces imagínense, nada más estaba viviendo prácticamente con mi ingreso que me daba mi empresa, que es Oriflame. Yo de ahí cubrí muchas necesidades. Entonces ella vio que lo que me quedaba por quincena pues eran 500 pesos. ¿Cuánto me tocaba por día, no? Y todo lo que tenía que cubrir. Invierte en ti en este tiempo. Date el tiempo, unos 15, 20 minutitos de la lectura, pero empieza también con la parte que te dije de ir identificando tu linaje, para ir viendo cómo eran ellos en sus vidas pasadas, en todo lo que vivieron, y cómo de una o de otra forma está impactando ahorita en tu aquí, en tu ahora. Otro librito que me encantó, que me lo regaló mi hermana cuando me vio el interés de que tenía las ganas y el hambre de aprender y salir adelante sobre las finanzas, y que la lección ya la había aprendido
y que ya no me iba a volver a enfrascar en situaciones que no podía. Porque es fácil decir sí, y ¿qué nos cuesta a nosotros los mexicanos mucho? Es decir no. Marcar ese límite, que decir no te da también la paz, no te metes presión y no vives estresado y angustiado. Otro libro que me encantó y que manejamos, inclusive en el rotafolio de nuestra empresa viene, es El cuadrante del flujo del dinero, Padre rico, padre pobre. Habla sobre la libertad financiera, nos maneja 4 cuadrantes que el primero es el empleado. Yo estoy en este rubro, soy empleada, trabajo más de 8 horas, porque también me traigo trabajo aquí a casa y tengo que hacer rendiciones de cuenta. O el autoempleado entra en las profesiones como los abogados. Puede haber que hoy me llegue un caso, porque yo también, aparte de ser maestra de educación especial, especialista, pues mi segunda profesión, mi segunda carrera es licenciada en Derecho. Hoy me puede caer un caso, un trabajo, puedo ganar el caso y me deja un ingreso, pero ¿cuánto tiempo de repente me toca estar ahí sentado esperando que llegue otro caso para tener otro ingreso? O los contadores, inclusive, que trabajan de manera independiente, también de repente, o las personas que venden o ofrecen algún servicio como repostería, que no tienen un establecimiento, que lo hacen desde casa, de las personas que también venden fruta, inclusive son autoempleados. ¿Cuánta inversión tengo ahí? En el caso de los que se dedican a la cuestión de la comida y alimentos, hay una inversión que yo tengo, pero si el día de hoy no hubo trabajo, al día siguiente no hubo trabajo, al tercer día no hubo trabajo, ¿qué pasa? Hay producto en la cuestión de los alimentos que se echa a perder y que ese dinero ya fue un egreso. En lugar de generarme una ganancia, ya fue un egreso. En los abogados o los contadores, por ponerles un ejemplo, pues ahí no hay inversión que se echa a perder. Ahí más bien es esperar que lleguen las personas a contratar tu servicio, y si eres un buen profesional, pues la gente te va a ir recomendando en tu trabajo. Pero aún así, con la recomendación, pues regresamos a lo mismo, ¿puede haber trabajo o no puede? En mi caso, pues yo tengo mi sueldo seguro porque soy empleada, pero todo lo que me toca vivir como empleada. En la otra parte es donde está el 10% de la gente, que son las personas que son las que tienen su propia empresa, donde tienen a varias gente trabajando, y a ellos les genera un impacto en su economía, y sobre todo el dinero está trabajando para ellos. Pero también inclusive los empresarios ahorita como está, y dependiendo de qué tipo de empresa tengas, si no están programados para una contingencia como la de ahorita, pues, ¿qué creen? Esa empresa se puede venir también abajo, porque no programó o no tiene el suficiente capital para poder salir adelante y tener ese fondo que los pueda salvar de no cerrar. Y viene la última, donde están los inversionistas, donde el dinero trabaja para ti. Ojo aquí, aquí nos podemos encontrar con las redes de mercadeo, porque aquí puedes tener tu libertad financiera, donde puedes tener ingresos adicionales. Es donde decimos que se encuentra el dinero del ingreso residual. Pero para poder llegar ahí, de hecho yo como empleada de gobierno, yo puedo tener otro ingreso adicional. ¿Y qué es lo que le estoy apostando? Pues a las redes de mercadeo. Pero para tener ese ingreso residual, también quiero decirte que necesitamos tener una estrategia
tenemos que compartir, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que tener una comunicación asertiva, aquí no hay egoísmos, debemos de ser solidarios, empáticos y sobre todo una planificación, un orden y una dirección. Apoyarse en conjunto, ejercer un liderazgo y ese liderazgo ayudar a los otros a que cumplan sus sueños. ¿Qué nos toca aquí? Invertir un poquito de tiempo para poder llegar a esa parte que queremos lograr y alcanzar. Otro libro que me encantó también, que me acuerdo que está yendo a un centro comercial, de hecho lo vi hasta en oferta, me costó 30 pesos en aquel entonces, es Mujer Millonaria. Ella es la esposa de Robert Kiyosaki, donde también retoma lo del cuadrante del dinero para ir saliendo. ¿Qué más podemos hacer? El libro que yo les manejaba al inicio, bueno, ese libro me encantó porque me ayudó mucho, es Pequeño Cerdo Capitalista. De hecho aquí está la agenda, yo la manejo porque yo voy anotando, ya se me hizo un hábito anotar primero lo que me llegó en esta quincena, juntando los 3 ingresos, las 2 plazas y el ingreso que me da Oriflame por tener la recomendación y recibir regalías. Luego voy identificando los egresos, gastos fijos que tengo que pagar y también, ¿qué más? Bueno, dentro de los egresos que son gastos fijos para mí, yo tengo el tratamiento multimodal de mi hijo, desde su medicamento, desde la terapeuta, desde las actividades por recomendación que debo de tener con él, como son pues el fútbol, la natación. Afortunadamente pago nada más la inscripción y los materiales. ¿Qué más tengo? El neurólogo, como de gastos fijos. Esos son bien importantes, los gastos fijos. Al momento de yo empezar a integrar varias cosas, aprender, ¿qué pasó? Cuando llega la pensión, porque recuerden que yo me divorcié, la pensión llega pasado de 1 año y meses, creo que fue al año 3 meses, cuando llega la pensión, y yo ya tenía integrado esta parte de las cuestiones de las finanzas. Determiné, porque así lo puedo, que esa pensión que yo cobro se vaya a un fideicomiso directamente a nombre de mi hijo, que es un fondo de ahorro que yo le estoy generando a él para cuando mi hijo decida estudiar lo que él quiera y lo que él decida. Yo le decía, de hecho lo puedo disponer desde la prepa, tenerlo ahí. Ese dinero yo lo tengo aparte, porque gracias al universo, a las cuestiones que he vivido negativas y que me han hecho ir creciendo y aprendiendo, pues no lo necesito. Salimos de todos los gastos que tenemos con mis sueldos, porque honra y agradece tus sueldos. ¿Por qué me nació compartir hoy? Fíjense bien. Yo me costó hacer ajustes, vivir muchas cuestiones muy difíciles en mi vida, que yo les decía que vine a conocer el hambre después de, no cuando era hija de familia, sino mucho después, por todo lo que viví, que tenía que partir, decidir, hoy tengo 20, los 20 van para la leche de mi hijo, para que él pueda comer, y pues ya mañana yo me organizo. Yo empecé vendiendo Oriflame, primero consumiendo para poderlo conocer, conocer el producto y poderlo recomendar. Y si alguien me preguntaba, poderles explicar los beneficios al utilizar cierto producto. Vendiendo, que es la venta directa,
que la venta directa es mágica porque nos da dinero inmediato, porque nos deja por producto del 30 hasta el 50% de ganancia. Yo me acuerdo que luego me apalancaba mucho de las fragancias o de los sets de crema porque eso me dejaba más ganancia en dinero. Y aparte, pues empecé con la recomendación, que era recomendar mi empresa, era decirles a las gentes que teníamos franquicias con ingresos residuales y que incluía tu tienda virtual y que tú podías hacer tu despensa de canasta básica de primer nivel y que ibas a cuidar a los tuyos al momento de cambiar de marca y que teníamos la opción de ir a recogerlo a un centro de enlace, a un centro de distribución o que me llegara a mi casa sin necesidad de ir a ningún centro comercial. Cuida a los tuyos. Nosotros aquí en la casa, cuando llegan, somos totalmente Oriflame, desde el gel de manos, que es de miel con leche, desde la fragancia que usamos, desde nuestra pasta dental, desde nuestro cepillo dental, es Oriflame. Platicando con mi hijo, muchas veces lo que nos ayuda a salir adelante, ¿qué creen? Es tener fe en que vas a lograr las cosas, en tener a alguien que te impulsa a seguir adelante. En mi caso era mi hijo. Era mi hijo, lo que me movía es mi motor, pero no nada más mi hijo, sino también al verme a mí en la situación que yo estaba, con maestría, con un posgrado, y decir, Dios mío, tengo que tomar decisiones y esas decisiones me tenían que mover en la acción llevada a cabo. Porque si nada más lo pienso y me quedo sentada y no hago nada, pues no vamos a lograr los resultados o el impacto que nosotros queremos. Anoche, dando gracias y viendo, soy creyente de que hay un ser supremo. Yo respeto las religiones. En la infancia yo recuerdo que asistía mucho a la iglesia, inclusive fui catequista y compartía. Entonces, a la hora de dar gracias, leía yo un capítulo 26 con el versículo 20 que es de Isaías y nos habla de estar en casa hasta que la peste pase. Eso estaba anunciado en la Biblia. Es regresar a nuestro centro, retomar los valores, retomar la comunicación que estaba perdida por las cuestiones del mundo en el que vivimos tan aprisa y corriendo. Conecta con esa frecuencia positiva. Yo me preguntaba muchas veces y me sigo preguntando, ¿por qué te quejas de que no tienes dinero? ¿Por qué te quejas de que te va mal en la vida? Y no te detienes a pensar que parte de lo que tú estás viviendo en este momento es resultado de tus acciones, de las decisiones que tú tomaste, pero se nos hace fácil culpar a terceras personas en lugar de hacernos responsables nosotros mismos de las decisiones. Compartí hace poco con una persona ya grande, que hace tiempo fue maestro y renunció. Y la verdad, estar en una edad avanzada y no tener programado una meta, ¿qué vas a hacer en tu vejez? Híjole, es bien triste. Es bien triste y convivir con esa gente también de repente te desgasta, porque ellos piensan que al momento de socializar contigo, nosotros tenemos la obligación de estarles dándole. Dije, no hombre, ¿qué te pasa? O que préstame para el chicle, préstame para esto, préstame para el otro. Cuando tienes la herramienta
tan potente que es tu franquicia con tu tienda virtual. Entonces es gente que sigue en esa frecuencia negativa y que sí, y de ahí no los vas a mover, déjalos. No te desgastes ahí. Más bien empieza a visualizar quiénes de tu equipo tienen esa necesidad de salir adelante, de que traen ahí los acreedores atrás de ellos. Planifica también para tu vejez. No te digo que siendo empleada, porque yo soy empleada, yo digo que yo no quiero llegar a mi jubilación, porque de aquí que me toque ni me va a tocar jubilación, así como están nuestros tiempos. Más bien apuéstale a las redes del mercadeo, estás en la mejor. Recuerda que en 4 años siguiendo nuestro plan puedes llegar a la jubilación. Una jubilación de 60,000 mínimo aproximadamente cada 21 días. Pero ¿qué necesitas? Decir sí, pero ese sí debes de integrarlo y creerlo. Regreso a lo que les decía, que estaba platicando con mi hijo anoche y me dijo: mamá, la fe es creer en ti, es tener disciplina, es un niño de 8 años, es hacer las cosas con pasión. Dije: wow, tienes razón, hijo, esa es la fe. Es hacer todo con responsabilidad. Nunca dudes de ti. Si yo creo en mí y yo he logrado muchas cosas, tú también lo puedes lograr, porque tanto tú como yo somos seres humanos que pensamos, seres humanos que traemos diferentes historias de vida, seres humanos que compartimos. Todo es posible en la medida de que tú lo creas. Sigue adelante. Ahorita comparte tu negocio. Ahorita es una forma de ayudar a la economía de nuestro país, porque nuestro producto no daña al planeta, cuida el medio ambiente. Todos los envases son reciclables y aparte de eso, la gente que no está teniendo que comer, que no tiene algún empleo, esta es una modalidad para que ellos puedan tener un ingreso adicional que pueden compartir. Comparte, no te quedes con nada, contribuye ahorita a la sociedad. Y si tú yo te agradezco y honro a las personas que se den el tiempo de verme y de seguirme. Da tu 10%, da el diezmo. Es bien importante dar el diezmo. Yo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, a mí me gusta apoyar a la gente que realmente lo necesita y que yo veo que sí lo necesita. Ahí es donde damos. Ahorita, pues, me he detenido un poco porque tengo un descuento, gracias a Dios, lo honro y lo agradezco porque me ha dejado muchos aprendizajes. Y ese descuento, el impacto que me genera es que yo no pueda, ahorita llevar una despensa, porque yo acostumbro a dar de repente el diezmo, dando despensas, llevando alimentos a ciertos lugares como casas a hogares, personas que realmente no tienen que comer, compartir en hospitales a la misma gente que está afuera, que lo necesita. Pero estoy contribuyendo de otra forma para poder seguir apoyando como ciudadana, como ser humano y sobre todo, comparte con amor y vibra en la frecuencia del amor. Todo es posible. Hoy es lo que les quería compartir. El día de hoy, ya ahorita ya me retiro porque voy al hospital, me van a hacer por ahí una biopsia en un ratito más. Entonces voy a ir a dejar a mi guerrero con su papá, que me va a apoyar cuidándolo un rato, y vamos a esperar los resultados. No sé cómo vaya a regresar, si vaya a tener
ganas de compartir o de hablar porque me tienen que abrir toda esta parte de acá atrás. Pero dije, hoy honro tributo, agradezco y comparto lo que quiero compartir el día de hoy. Los demás días estaré transmitiendo las demás capacitaciones de las demás personas. Si encuentras algo de contenido de valor y de lo que te comparto, que te pueda hacer funcional, esto fue lo que me funcionó a mí. Tú lo puedes implementar, inclusive puedes hacer ajustes, inclusive en el ajuste, si tienes mejores resultados, compártemelo. También es válido. Les mando un abrazo con muchas bendiciones. Estamos por aquí compartiendo. Que tengan un excelente día. Disfruta de a ti mismo. Abrázate y agradece que tenemos vida. Y que este tiempo es para aprender como seres humanos, evolucionar y trascender. Es momento de ser simplemente tú. Sin heridas. Las heridas las tienes que identificar para poderlas sanar con tu árbol, así como el ejemplo que les puse. Ya sin heridas, que es lo más maravilloso que podemos ser como seres humanos. Tenemos grandes maravillas, grandes herramientas que son importantes. Un beso con muchas bendiciones. Rose Mega.